Buenas, mi nombre es Stalin Acitimbay y hoy les voy a hablar sobre cómo elaborar un trabajo académico. Para comenzar debemos saber qué es un trabajo académico. Un trabajo académico es el resultado de una investigación, por ello demuestra la capacidad de investigar, reflexionar en profundidad sobre un tema, estructurarlo, presentarlo y demostrar interés por la materia de estudio. Debe redactarse ampliando unas normas. Aquí mostrar un gráfico donde se ve mejor lo que necesitamos. Por ejemplo, el trabajo académico necesita un resultado de una investigación que demuestre la capacidad de la investigación, que tenga una reflexión sobre un tema en profundidad, el tema que estructurarás y presentarás y aplicando normas establecidas. Estas normas establecidas las veremos después. Aquí expresaré unos pequeños pasos de forma detallada, donde debemos formular el tema que vamos a trabajar. El segundo es contextualizar el tema. El tercero, encontrar libros, revistas, artículos electrónicos, recursos en internet que nos puedan ayudar para mejorar, para implementar en nuestro trabajo académico. El cuarto es evaluar los recursos hallados y por último redactar el trabajo y citar los recursos seleccionados. Ya. Bueno, y para la portada debemos elegir un tema. O sea, un tema que no tiene que ser ni demasiado general, pero ni demasiado específico. En la suma de esos temas sería elegir un tema. Una vez decidido el tema, formula una frase o una pregunta que lo resuma. Piensa en las cuestiones a las que quieres dar respuestas con tu trabajo y empieza a plantear cuáles son con los conceptos más significativos. Es decir, las claves, tener los términos en clave, definir en una o varias frases cortas el tema de tu trabajo académico, identificar los conceptos más importantes de estas frases, buscar sinónimos y temas relacionados. Bueno, y aquí yo les voy a poner un ejemplo de lo que es un trabajo académico. Como principal, la portada, donde lo vamos a realizar, donde se va a realizar, el consumo y prevención en este caso, y el título. El título, o sea, que en este caso nosotros vamos a hacer el consumo y prevención de drogas. Y el nombre de estudiante, docente y el lugar, la facultad y carrera según estés tú. Y la fecha de entrega por último. Bueno, para iniciar un trabajo académico, necesitamos de una introducción. Ya. Pero antes que nada necesitamos un índice donde nos digan todos los parámetros que tenemos. Por ejemplo, en la introducción debemos tener una introducción y capítulos. Pueden ser los capítulos que necesiten según tú necesites la investigación, según lo requiera la investigación. Con unos son índices, ya sean por ejemplo, si es capítulo 1, tener sus índices de 1.1, 1.2 o 1.1.1, 1.1.2, que tengan unos 3, ya sea hasta el 1.3 o hasta el 1 máximo 1.4, dependiendo de la información que quiera. Eso sí, si vas a poner más de 1.4 puede que el lector se confunda por lo que hay demasiada información en un solo capítulo. Ya. Así mismo pones un segundo capítulo según lo requiera el trabajo. Ya. El capítulo 2 lo mismo. Ya. Saltándonos a eso, saltándonos el desarrollo, tenemos lo que son, por último, que viene a ser podemos ponerlo como capítulo. Por ejemplo, un capítulo aquí en este caso, en nuestro proyecto, tenemos capítulo 3 donde concluimos con unas conclusiones y recomendaciones, donde también tenemos como su índice 3.1 las conclusiones y la 3.2 recomendaciones.
y referencias, al final poner referencias bibliográficas, donde ya después voy a decir cómo. Y anexos. Estos anexos son los anexos son los que implementan información a nuestro trabajo académico, pero que no se puede poner aquí, por los que tiene especificaciones un poco más de especificaciones. El anexo no es obligatorio. Mira, aquí tenemos como introducción. Ahora sí vamos con lo bueno. Bueno, aquí está, como introducción. La drogadicción es una problemática que se ha acrecentado en los últimos años. El primer párrafo, lo que tenemos en la introducción, es algo llamativo para el lector, para el que va a leer esto, donde explique en sí el tema en general, lo que tenemos al principio, que en este caso es la droga en el consumo de jóvenes. Una breve introducción. Así, por ejemplo, la drogación es un tema problemático que se ha acrecentado los últimos años. Dicha problemática parece haber encontrado una estadía fija en la población de adolescentes y jóvenes del mundo. Eso es algo llamativo para llamar al lector. Ya, y el segundo punto que tenemos aquí es el objetivo que va a estar enfocado en nuestro trabajo. El tercer punto es un ensayo, por ejemplo, saber de las investigaciones en punto de lo que se hace. ¿Ya? Y aquí en la introducción mismo van los capítulos, tener una breve reseña de cada capítulo. Por ejemplo, si vemos en mi capítulo, en mi índice tenemos el primer capítulo, el segundo capítulo y el tercer capítulo. Como son 3 capítulos nada más que hay en este proyecto, o sea, en este trabajo, entonces ponemos 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, y cada uno con una respectiva reseña de lo que se va a hablar en cada capítulo. Bueno, y por último tenemos lo que es para finalizar un resumen en total de todo el trabajo de lo que se ha hecho. En este caso tengo, para finalizar, exploramos algunas de las motivaciones que llevaron a estos jóvenes a consumir drogas. Contribuyó para la identificación de sus necesidades y los espacios importantes para el cuidado de la salud. En sí, en resumen en total sobre qué se ha hecho en las investigaciones. Ya, pasamos al siguiente punto, que es la justificación. Tenemos que por ley a citar obligatoriamente, donde citaremos lo que son la importancia de nuestro trabajo. Claro está, la importancia, la relevancia, la influencia y la pertinencia de cada uno. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos como importancia la importancia de llegar a saber lo que más se pueda sobre el tema del consumo, ya que si seguimos con este mismo conocimiento pero con más problemas a tratar, estaríamos perdiendo contra la droga. Esta es la importancia de saber el trabajo académico de nuestro trabajo, o sea, la importancia de saber el tema del consumo de drogas de jóvenes. Relevancia es entender en sí en unir todas las ideas de este proyecto. La influencia son influencias que llevan en el trabajo. Pertinencia, o sea, es la cualidad de pertinente. Se trata de un adjetivo que hace mencionar a lo perteneciente o correspondiente a algo o aquello que viene a propósito. Ya. Luego vamos con el desarrollo. El desarrollo, como dijimos, tenemos que separarlos por capítulo. Primer capítulo sería nuestro primer título, donde claro está, los títulos no tienen que terminar con punto, y todo título tiene que llevar letras mayúsculas y las tildes, saber correctamente dónde va cada tilde, porque bueno, como tenemos aquí el 1.1, en mi caso en este proyecto pusimos 1.1, igual manera aquí como un punto
ponemos análisis del reglamento del fenómeno. Ya, análisis del reglamento del fenómeno. Ese es del capítulo 1 al tema 1. Tema 1 nosotros tenemos análisis de reglamentos del fenómeno. Y aquí van los subtemas con los que les dije. En mi caso es Ley Orgánica de Educación Superior y Régimen Disciplinario de la Unidad Educativa. Ya. Y aquí lo que hacemos es llenarlos con las investigaciones que nosotros llegamos recaudado. Por ejemplo, en las leyes orgánicas de educación superior sería la aprobó en el año 2010 todo eso. La régimen disciplinario de la Universidad de Guayaquil, o sea, la universidad en la que yo estoy, ya como este es un trabajo para esto, investigué sobre algunos recaudos de artículos, así todo eso, donde puedan ir implementados aquí en este trabajo. Y aquí tenemos otro tema, el 1.2, donde son sanciones penales del consumo. Todo esto, recuerden que todo esto son del capítulo 1, solo son del capítulo 1. Este es un tema, el tema 1.1, donde vienen los subtemas que serían 1.1.1 y 1.1.2. Recordar eso. Lo pueden poner según los que requieran, lo que requieran cada uno, pues claro. Importante también de saber citar cada, cada investigación. Por ejemplo, mi investigación de la ley orgánica la saqué de una Asamblea Nacional de la República donde dictaron que fue creada en el año 2018. O sea, entonces ponemos aquí como una cita, ponemos esto, Asamblea Nacional de República del Ecuador 2018, que es de dónde lo saqué y en qué año fue creada esa publicación. Ya. Asimismo tenemos aquí igual en el régimen también tenemos que citar todo lo que nosotros hayamos investigado. En este caso yo aquí cité también el Estatus Universitario de Guayaquil, ya que estoy sacando, ya que son artículos que saco de ahí. Ya. Y bueno, aquí pasamos al tema número 2, el capítulo número 2, donde el tema tiene que ser vuelta, tiene que ser con mayúscula. Ya. Y el apartado 1 tenemos como 2.1 consumo de drogas en la población general. Lo mismo, vuelves a poner todo lo que hayamos investigado y a ponerlos ahí, a ingresar todo el contenido ahí con sus respectivas citas, en cada uno. Ya. Ya, ahora sigamos con las respectivas citas. Aquí hay una respectiva cita. No. Estas son encuestas, son investigaciones donde yo he hecho todo esto. Z, ya, todo esto, ya, diga, pongámoslo ahí. Y seguimos bajando según lo que hemos investigado. Ya estos son cuestiones de cada uno de nosotros, de saber recaudar cada información según quiera nuestro trabajo académico. Ya. Las definiciones, vuelta aquí, es necesario también que un trabajo académico tenga buenas definiciones en nuestro trabajo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la droga consumo de jóvenes, como definición científica, ya esto sacado ya de un autor mismo, puse yo en mi ejemplo, puse las drogas y la adicción a las drogas y detección a las drogas. Es como algo más centrarnos en información más científica, ya no de artículos de por ahí, sino información científica para hacerlo más concluente. Asimismo, la adicción y la detección ya, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del consumo. Este es otro aparte del capítulo tema, este es como otro tema, pero ya del 2.3. Aquí seguimos pasando así mismo los diagnósticos, los tratamientos, ya que estos ya son como, es como una conclusión ya para terminar. Vemos los diagnósticos, pero aún no se termina. Diagnóstico, tratamientos y rehabilitación. Poner y lo que nosotros hemos investigado. Ya. Ahora para las estrategias para la prevención de las drogas, es con un enfoque ya. Y ahora llegamos al capítulo 3,
donde tenemos las conclusiones y las recomendaciones. Puede así hacerse así, con conclusiones y recomendaciones, donde aquí ya las conclusiones serían ya lo que en parte nosotros escribimos según la información de todo el trabajo académico. ¿Ya? Y las recomendaciones serían recomendaciones que nosotros damos a los lectores, en este caso que brindan la información. De que a los lectores en este caso que damos a los que leen nuestra información la importancia de cada tema de los subtemas de los que nosotros pusimos anteriormente. Bueno, en las referencias en sí tenemos todo lo que nosotros hayamos puesto en nuestro trabajo, pero solo las que están ahí, no referencias ya digamos que nosotros hicimos, antes del trabajo académico tenemos que tener un borrador donde planteemos las ideas, las informaciones y los análisis y las investigaciones que según nosotros, parezcamos en ponerlos aquí. Pero antes, no durante. Y por eso, también ha de ver lugares donde sacamos estas referencias. Por ejemplo, digamos una cosa, que nosotros tenemos una información importante, que tenemos dos informaciones, información A e información B, donde la información A cogemos esta información A y la planteamos aquí, pero y la planteamos aquí hacemos una referencia a nuestro trabajo y la planteamos a nuestro trabajo, y una información B donde solo la atendemos como datos para nosotros mismos y como para guiarnos a nosotros, pero también tiene sacada de un sitio web. Nosotros no vamos a poner la del B porque esta no está en sí, no está directamente planteada el trabajo, solo la A. Por eso, y eso es lo que se hacen en las referencias bibliográficas. Aquí solo poner solo los que son de ahí. Con las comisiones, todo eso, todos los que son de referencias. Digamos, una forma más rápida para hacer las referencias es poner el apellido del autor, el nombre del autor, el año de publicación del autor, y dependiendo si lo sacan, dependiendo si son parábolas. Si no son parábolas, si son sacadas del texto mismo, situadas tal y como están, tendríamos que poner el número de donde lo sacamos, el número de página y el párrafo en donde citamos, por si el lector quiere buscar el sitio web y seguir continuando esa cita. Todo eso va ahí. Si en cambio si usamos parábolas, simplemente ponemos el autor, el nombre del autor, el año del autor, el título en sí, de lo que es, y recuperado de. En recuperado de ponemos el sitio web de donde lo sacamos. Y nada más, esto sí es en la cita, en la referencia bibliográfica. Por último, el anexo, que no es importante, o sea, es importante, pero no es obligatorio. Aquí es donde se ponen datos extras que implementan a nuestro trabajo académico, pero que no necesariamente, vaya ahí. Por ejemplo, en mi caso tenemos en las prevalencias unas estadísticas de algunos países. Estadísticas de algunos países de Latinoamérica. Bueno, ese en sí es todo esto. Ahora, para la estructura aquí, lo que necesitan en toda esta estructura para el trabajo académico son las normas APA. Recuerden que estén de 2.5 y que estén interlineados de 2 o de 1,5. Último, lo que nos dijo nuestra maestra es que estén de 1,5, y por eso todos estos están aquí de 1,5. Asimismo, como es un trabajo académico que esté con una sangría de 0,5 en la primera línea. Y de ahí los números de páginas que comiencen el número de páginas tiene que comenzar siempre de la introducción para abajo, y de la introducción mismo comenzar el número aquí de página. No comenzamos, el índice no tiene número de página, así que no es necesario poner el número de página en el índice.
sino de una saltarnos a la introducción. En la introducción saltamos, como vemos aquí tenemos hasta el 15 ya finalizado. Bueno, y aquí como vemos es presentar el documento. El último paso del trabajo académico es la presentación del sí mismo. Ya cuando vamos a presentarlo, en mi caso, en una página web. Las formas que presentan el mismo dependen del tipo de documento realizado. Puede realizarse a través de una lectura, una proyección o una publicación. Ya en mi caso es realizado durante una presentación en el aula y una publicación en el blog en la cual estás viendo esto. Y más que nada eso es todo. Cualquier duda comentarlos y decir qué tal. Nada más.